aquí en la iglesia, reunidos como pueblo tuyo, con el fin, Señor, de buscar tu rostro, de adorarte, de brindarte nuestra alabanza, nuestra adoración y sobre todo poder alimentar nuestra alma con tu palabra santa que nos santifica y que nos ayuda, Señor, a vivir bajo la fe y los requerimientos de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada hermano y que nos des la fuerza y también el entendimiento y sabiduría para que tu palabra encuentre lugar en nosotros como semilla y dé fruto abundante para tu gloria. En el nombre de Jesús te decimos gracias, Señor. Gracias por este año pasado, gracias por las pruebas, gracias, Señor, por la salvación, gracias, Señor, por tu ayuda, gracias, Señor, por el futuro, gracias, Señor, por nuestra familia, gracias, Señor, por el trabajo, gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. Así que en el nombre de Jesús, nosotros como tu pueblo, como hijos tuyos, Señor, invocamos el nombre de Jesús para darte gracias y alabanza. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Ciertamente, hermano, Dios es alabado en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? A veces tenemos razones que con gozo damos gracias a Dios y otras veces nos parece difícil dar gracias a Dios en medio de las dificultades. Y diciendo esto, hermano, creo que todos estamos de acuerdo que el tiempo pasa muy rápidamente, ¿no? A veces miramos a nuestros hijos, están pequeñitos, qué lindos, y de pronto ya son adolescentes y pasa un rato más y ya son adultos. Y un poco más adelante ya volarán a su propia familia, etc. Algunos han dicho el tiempo se va volando, ¿sí o no? Pero, hermano, junto con el tiempo también se van las oportunidades. Hay momentos en la vida que si usted no aprovecha, pues ya no se puede, ¿verdad? Por eso los jóvenes que están aquí, las dos jovencitas que tenemos aquí, les decimos aprovechen su tiempo. Todo lo que puedan hacer, aparte de dormir. Sí, porque dormir es una parte importante para los jóvenes. Hermano, aparte de dormir, aprovechen su tiempo para lograr cosas. Porque todos tenemos proyectos. En diferentes etapas de la vida tenemos proyectos, tenemos sueños, queremos alcanzarlos. Y eso no tiene nada de malo, todo lo contrario, es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, amén. Ahora, debemos seguir nuestros sueños, nuestros proyectos, pero no debemos dejar de buscar la salvación. Yo como pastor, predicador o exhortador de la palabra, les puedo decir una cosa, nosotros nos enfocamos mucho en las cosas que queremos lograr, pero la salvación es algo más que importante, es una cosa vital para nosotros. Por eso, cuando Dios diseñó la iglesia, yo estaba predicando a ciertas personas, estoy leyendo un libro que se llama Usos y Costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Y para entender más fielmente el mensaje del Evangelio y todo lo que nos muestra la Biblia referente al pueblo de Dios y la interacción con Jesús en su ministerio, hermano, a veces hay cosas que están perdidas para nosotros como extranjeros del pueblo de Israel. Entonces, estudiando este libro, entendí cosas que había escuchado cuando estudié teología, pero que ahora los tengo más claros porque he conocido cosas más profundas referentes a la vida judía en los tiempos de Cristo. Y yo quiero decirle, hermano, Dios diseñó la iglesia aún antes de fundarla. Él tenía todo preparado y fue preparando al pueblo de Dios, Israel, para que fuera su iglesia, para que todo el pueblo de Dios estuviera reunido bajo el diseño de Dios. Entonces, hermano, ciertamente, ¿cuál es el propósito de que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos esa palabra que dice sinagoga de los judíos? También habla de la sinagoga de Satanás y habla la sinagoga de los piadosos. O sea, tenemos que Cristo se reunía en la sinagoga los días de reposo, el séptimo día de la semana, ¿verdad? Y había allí, ¿qué cosas que se hacían en la sinagoga los días de reposo? Se oraba. ¿Qué más se hacía? Se leía la palabra, se cantaban himnos y también se explicaba la palabra de Dios. Lo mismo y exactamente lo que hacemos nosotros hoy en día. Por tanto, la sinagoga era el antecedente de lo que hoy conocemos como la iglesia local,
la congregación local. Ahora, hermano, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Para qué la gente venía a la sinagoga? ¿Para qué las personas se congregan como iglesia? ¿Cuál es el propósito? Para que reconozcan que Jesús es Dios y la salvación. Para ir con Dios, entender su palabra, vivir la palabra de Dios, alabar a Dios, todas esas cosas maravillosas, hermano. Pero sobre todo, hermano, es mantener viva nuestra fe. Amén. Si nosotros, hermano, no sé si todo este tiempo que hemos estado sin poder congregarnos, quizás ustedes han podido ir a algún lugar, pero cuando usted se congrega, su fe se renueva. Usted tiene la oportunidad de hablar con Dios, no solamente en la casa, pero cuando esté en una congregación, como ahorita que la hermana trajo estas alabanzas y la adoración, hermano, usted empieza a adorar. Y yo personalmente, yo estaba totalmente allá. Yo sentía la presencia de Dios, yo vi el trono como en mi imaginación, vamos a decir, ¿no? En mi mente. A mí se me olvidó todo hasta que mi hija me dijo, mira, toma el teléfono de Samuel. Pero hasta ahí yo estaba ido completamente. Yo estaba mirando la grandeza de Dios y yo ahí a venir a postrarme, a inclinarme delante del Señor. Eso es lo que quería mi alma estar. Y hermano, ¿cuántos no desean escuchar a Jesús directamente? ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre eso. Porque el tema que hoy les traigo se llama Buscando la Salvación. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque estamos buscando la salvación, porque estamos buscando a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y en el nombre del Señor Jesús, ciertamente, hermano, perdonen hoy, este no era mi deseo, pero bueno, este es un mensaje que Dios me dio hace un tiempo atrás, en el mes de octubre, y hoy fue que lo estuve, le pregunté a Dios qué debía predicar. Hoy es un día especial porque estamos haciendo este culto de fin de año. Es un tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que ha pasado en nuestra vida. Recuerda, hermano, todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien, aunque estemos muy cerca de la muerte. Sí, amén. Hermano, yo le voy a decir sinceramente, cuando yo tuve esta enfermedad, yo oraba día y noche. Y lo más tremendo, oraba solo porque no había nadie conmigo. Estaba en cuarentena y no podía moverme, no podía ni abrir los ojos, pero yo hablaba con Dios y le decía, sálvame, salva a mi familia. Y después llegó un momento que dije, si no me vas a salvar a mí, amén, pero salva a mi esposa, a mi hija que están enfermas también. Y sentí culpa, hermano. O sea, cuando uno está muy cerca de que esto se acabe, usted se da cuenta que es lo más importante en su vida. Ajá, me dice amén a eso. Ahora, vamos a hablar de la salvación, porque este año ha pasado con tremendas tribulaciones, pero debemos pensar en el futuro, debemos pensar en esa salvación. Y la salvación no es algo que debe estar aparte de nuestros proyectos y sueños, es algo que no podemos echar a un lado, tiene que ser la guía de nuestro futuro. ¿Y por qué le digo esto? La salvación no es un concepto abstracto, es una realidad. Y sobre todo, hermano, como nos dice la Biblia, que la salvación es un regalo de Dios. ¿Sí o no? Amén. Es un regalo, es una dádiva de Dios. ¿Porque Dios quiere que alguien se pierda? No, sino que, como dice la Escritura, todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero, ¿todos podremos ser salvos? ¿En la humanidad todas las personas serán salvas? No. Entonces, hay algo que quiero que entiendan. Yo he escuchado predicadores que dicen, creen que el Señor Jesucristo será salvo porque la salvación es gratuita. ¿Lo han oído? ¿Y es gratuita la salvación? Usted no tiene que pagar con la cuenta de banco. Pero la salvación, hermano, nadie la puede comprar. Nadie la puede adquirir. A ver si usted me entiende. La salvación no es gratuita porque tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio de la salvación? Dígalo usted en alto. La sangre de Cristo Jesús. O sea, el justo pagó por todos los injustos. Pagó por todos los pecados. Así que la salvación tiene un precio muy alto que fue la vida de Cristo.
Y a través de ese sacrificio sublime, fue que nosotros tuvimos acceso a este regalo. Pero este regalo, hermano, tiene requerimientos. Sí, amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, ayer estaba conversando con los hermanos aquí en casa y les decía, como en caso del matrimonio, todo el mundo va voluntario, pero después que firma, ya es obligado. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra hija fue a la universidad voluntariamente, pero cuando firmó tuvimos que pagar todo. Ya ahora sí todo es obligado a pagar. Ayer gastamos 500 y pico dólares, nomás que en libros, que prestados. Sí. O sea, por alquiler un libro, $200. Todavía lo digo y me duele. Sí, casi se me caen los dientes cuando digo eso. Pues sí, hermano, usted va voluntario, pero cuando entra en un pacto, cuando usted firma los papeles, ya no es voluntario, es obligado. ¿Sí o no? Aunque usted siga amando, aunque usted siga interesado, pero ya no se puede virar para atrás. ¿Me dice amén? Amén. Tómelo en serio, hermano, diga amén. Amén. Tómelo en serio. Y con Dios esto no cambia, hermano. Usted oye el evangelio y dice, tremenda noticia, el Señor pagó por mis pecados, Él me va a salvar, qué maravilloso es el Señor, qué generoso, qué misericordioso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y va y dice, Señor, yo te entrego mi corazón, aleluya, voluntariamente. Y Dios dice, ¿qué? Dame acá. Y lo agarra. Pero después que lo tiene, usted no puede pedirlo para atrás. Porque ya no es suyo, es de Él. ¿Me dice amén? Amén. Entonces mi Dios dice, ya no quiero que hagas esto. ¿Y qué usted dice? No, Señor, yo quiero. Dice, no es como dijo Jesús, no es como yo quiero, sino como tú quieres, ¿no? Ahí en el Calvario. Fue voluntariamente, pero después tuvo que aceptar los términos de ese sacrificio. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Me gusta mucho esto, pero si a Dios no le agrada, voy a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, yo no comía carnes, no comía nada. Era inapetente. Pero había una cosa que sí me gustaba, y usted no lo va a creer. ¿Sabe lo que es la morcilla? Sí. Es sangre cocinada con ajo y cuanta cosa rica. Y le echan todo eso y cuando usted se queda negrita cuando la cocinan. Híjole, pero pan con morcilla, eso es lo único que yo comía. ¿Sabe lo que comía? Y vengo y me convierto a Cristo. Y me dice, no se puede comer sangre. Y mi mamá me dijo, no, esto se hace con la sangre del cerdo y toda esta cosa. Y se le echa esto y lo otro. Y yo dije, tengo que renunciar a esto también. Pues yo renuncié, hermano. Y renuncié a todas esas cosas. Es más, hubo un momento que estudiando la palabra, dice la Biblia literalmente en el libro de Levítico, dice, no comerás sangre de animales. Y pues no somos vampiros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice, no puedes ponerte transfusiones. Es que Dios no está hablando de los vampiros, ni de la sangre humana, está hablando de la sangre de los animales que se comen. Y resulta ser, hermano, que yo miraba al pollo cuando mi mamá lo cocinaba, que siempre le quedan las venitas. Todavía hoy yo se las saco, no me gustan. Me siento culpable si me como todo eso. Pero yo llegué a un momento y dije, ya no puedo ni comer ni pollo. Y empecé a hacer dieta de pollo. ¿Por qué? Porque tenía temor. Entonces seguí estudiando la Biblia. Era pastor ya, pero ese tema me tocó profundo porque yo le predicaba a los testigos de Jehová. Y yo decía, no puedo ni comer ni pollo porque tienen sangre adentro. Entonces empecé a estudiar y comprendí, hermano, que eso no es pecado. Porque cuando usted corta la carne de res o de cerdo y demás, siempre queda sangre adentro, un poquito. Pero Dios dice, saca la sangre y lo que quede ya eso es parte del tejido. Entonces, bueno, empecé a matar yo todos los pollos de la casa. Le decía, mamá, no lo mates tú porque ella le daba vuelta al cuello así y los partía el cuello y los tiraba. Y yo le decía, no, le golpeaba, le cortaba la cabeza y lo desangraba, como decía la Biblia. Y dije, ahora sí puedo comer en paz, gracias Señor. Aprendí. Hermano, hay que sacrificar ciertas cosas. Porque hemos aprendido a vivir mundanamente, sin ley, sin la ley de Dios, con los preceptos del mundo. ¿Y qué hicimos cuando venimos a Cristo? Le entregamos nuestro corazón para ser de Él y que nuestra alma pueda alcanzar ¿qué cosa?
Por eso la salvación, hermano, tiene Precio. requerimientos y, como dice la hermana, tiene un precio a pagar. Si fuera gratuita, todo el mundo sería salvo. Nadie tendría que venir a congregarse. Me dice amén. Nadie tendría que leer la Biblia si fuera gratis. No es gratis, hermano. ¿Usted cree que al cielo pueden entrar personas que no conozcan la Biblia? No van a entrar. Las personas a veces me dicen, no, pero ¿cómo van a condenar a los indios que están allá por la Amazonas que jamás se le ha predicado de Cristo? Dice, no hay problema, usted se lee el capítulo 2 de Romanos y ahí te lo explica claramente Dios. No necesitan leer la Biblia. ¿Por qué? Porque dice en cierto lugar que Dios escribió su ley en el corazón de toda persona. Por tanto, cuando ellos cometen alguna violación de la ley que está en su corazón, ya son pecadores. Por eso la Biblia es clara que los que sin ley han pecado, sin ley serán condenados. Pero los que con ley han pecado, también serán condenados. Así que la persona que siga la ley que hay en su corazón, aunque nunca haya escuchado de Cristo, y haga las cosas que es conforme a la ley, esa persona puede ser salva. Pero si no, no. Porque está bajo la ley de Dios antiguo, no bajo el pacto de Cristo. Es un poco complicado, pero un día, si a ustedes se les interesa, yo les explico más adelante. Ahora bien, centrémonos en esto de la salvación. Es algo muy, pero muy interesante. Me dice amén, hermano. Bien. Quiero que usted sepa, hermano, que esta salvación no vino sin antes ser profetizada y no vino sin que hubiese un mensaje para nosotros. Recordemos que Cristo hace 2000 años que murió y resucitó de los muertos, ¿no? Y nosotros estamos celebrando esa fe, pero yo les voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes desearían haber estado allí, oyendo directamente al Señor Jesús? Amén. Levante su mano, dígaselo yo. ¿Le gustaría? Fíjense, ¿por qué le digo esto? Porque hoy en muchos predicadores, muchas iglesias, a veces pregunta a la gente, ¿será esta la verdad? ¿Será esta la sana doctrina de Dios? Porque como hay tantas cosas que se dicen, yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted oír al mismo que Señor Jesús? Amén. Ahora, eso tiene un problema. ¿Quiere que le explique? Vamos a ir al libro de Marcos. Mateo 13. Vamos allí en el nombre del Señor Jesús. Mateo 13. Después visitaremos a Marcos. Pero Marcos 13, 34. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Esto es un cumplimiento profético. Jesús, Mateo 13, 34 en adelante. Esto tiene parte de exhortación, de regaño, redarguir y todo lo demás, ¿eh? Pero recuerde, estamos terminando el año y no significa el fin de las cosas, significa que vamos a comenzar un nuevo año, tenemos que ponernos nuevas metas y demás. Mateo capítulo 13, versículo 34. Si no lo tiene, escuche, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. ¿Me dice amén? Y sin parábolas, ¿qué dice la Biblia? No les hablaba. O sea, cuando Jesús quería predicarle a la gente, ¿cómo lo hacía? Con parábolas. ¿Y qué le estaba predicando? El santo evangelio. Le estaba predicando el evangelio eterno. Pero cuando Él les enseñaba, cuando Él les predicaba, dice, por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les enseñaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Quiere decir que Dios decidió hablar a la gente, pero cuando le hablaba por parábolas. Yo le voy a dar a usted una tarea, a todos los hermanos que escuchan, una tarea que lo va a mantener bastante ocupado. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Sinceramente. Amén. Ok. Yo quiero que usted ocupe su tiempo. Usted tiene días y semanas y meses y años para dedicarse a las cosas de Dios, ¿verdad? Amén. Cuando yo predico la palabra en mi trabajo y en algunos lugares,
Siempre le hablo a la gente y le hago esta pregunta. ¿Usted se leyó toda la Biblia? Me dicen que no. La mayoría me dicen no. Ahora, la tarea que yo quiero que usted haga es, como usted quiere oír a Jesús, ¿verdad? Directamente. ¿Qué tiene aquí? ¿Verdad? Las mismas palabras de Cristo, etc. Usted va a agarrar una libreta nueva y va a poner parábolas de Cristo. Y va a ir buscando en la Biblia, empezando por Mateo, todas las parábolas que usted vea. Ahí va a haber anuncios, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la moneda perdida, la parábola del mayordomo infiel, etcétera, etcétera. La parábola de la última cena, de las 25, de las vírgenes. Y usted va a buscarlas y las va a copiar. Pero le voy a poner este requerimiento, que usted no va a buscar la explicación. O sea, si es la parábola de la semilla, ¿verdad? Usted va a copiarla, no la explicación de la parábola, solamente la parábola. La de la cizaña y el trigo, solamente eso. No busque la explicación, porque está, ¿verdad? Entonces, cuando usted termine de copiarlas todas, yo le voy a pedir que usted copie la parábola y lo que usted entiende de la parábola, ¿verdad? Y cuando usted haga todo ese trabajo arduo, dedicado y ocupado para Dios, ¿cuántos dicen gloria al Señor? A veces no sabemos qué hacer con la Biblia, ya le estoy diciendo lo que puede hacer. Yo lo hice y llegué a una conclusión, y espero que usted llegue a una conclusión. Ahora, para la mayoría de las personas que conozco, y mi experiencia personal, cuando usted termine de copiar todo eso a mano ahí, que se vea que usted está ocupado en las cosas del Señor, usted se va a dar cuenta de una cosa: usted no entiende nada. Yo no lo entendí. Espero que usted tenga mejor resultado que yo y lo entienda. Porque a nosotros, hermanos, nos gusta entender. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a una iglesia, o está viendo un predicador en la tele, o está yendo a una conferencia y hay un predicador y empieza a leer la Biblia y usted no entiende lo que él está hablando. ¿Qué pasa con usted? Pierde el interés. ¿Sí o no? ¿Me dice amén a eso? Entonces, cuando usted haga este trabajo y esta tarea, usted se va a dar cuenta que Jesús acostumbraba a hablar a la gente de esta forma para cumplir una profecía. Y hablaba por parábolas. Entonces, si Jesús hablaba por parábolas y actualmente no lo entendemos, muchas de las parábolas no sabemos su significado, muchas de ellas no sabemos ni por qué lo dijo, a menos de que alguien nos lo explique, ¿cierto? ¿Cómo es? Sí, entonces, hermano querido, usted va a darse cuenta que este asunto de oír a Jesús no es tan simple. Si estuviéramos en los tiempos de Jesús, ¿qué estaríamos escuchando? Solo parábolas. ¿Me explico? Entonces, hoy día, como resultado del progreso de los planes de Dios, nosotros estamos en la iglesia y Dios ha establecido pastores y maestros, evangelistas y demás, y demás, y demás. ¿Por qué Dios puso a toda esa gente en el ministerio? Para explicarnos las cosas. Porque Él vino a cumplir una profecía, entre muchas. Y le iba a hablar a la gente ¿de qué manera? Por parábolas. Y hay algo tremendo, hermano, en esto. Porque a nosotros nos gusta entenderlo todo. Nos gusta que las cosas sean sencillas, fáciles y que no nos cueste esfuerzo. Cuando usted copie todas las parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Yo tengo que darle esa conclusión antes, pero si usted, a partir de ahora, dice, bueno, voy a hacer esto nomás, hágalo por una prueba espiritual, una prueba suya. Digo, yo como cristiano voy a dedicarme a copiar la Biblia. Porque acuérdense que nosotros tenemos este privilegio. Levante su Biblia. Los que no la traen porque son vagos. Sí. Ya, no, tienes muchas en casa. Bueno, la Biblia, hermano, a usted se la entregan completita. En los tiempos de Cristo, ¿quién podía tener esto? Hermano, si usted no iba a la sinagoga, usted no oía la palabra de Dios. Por tanto, la gente iba a la sinagoga, escuchaba y memorizaba las escrituras. Porque no había, todavía hoy en Israel, vaya y compre un rollo de la ley, cualquier libro de la ley, le va a costar
miles y miles de dólares. Y no lo estoy hablando de mentira, búsquelo para que usted vea en internet después cuánto cuesta un rollo de la ley en hebreo, para que usted vea. Y son grandotes. En los tiempos de Cristo era más caro todavía. Era más difícil. Por eso había el oficio de los escribas y los intérpretes y todas esas cosas. Bueno, no le voy a complicar más el asunto. Esto, hermano, nos lleva a ver que nosotros tenemos estas comodidades, estos privilegios, y no los aprovechamos. ¿Quiero escuchar a Jesús? ¿Qué tengo que hacer? De la Biblia. ¿Y lo hacemos? No. Entonces, la pregunta es, ¿cuán interesados estamos? ¿Cuán interesados estamos en entender a Dios, entender lo que Él predicó sobre la tierra? Entonces, como le estaba diciendo, Él vino y cumplió todas las profecías, habló en parábolas. Pero como las parábolas son tan difíciles de comprender, yo les voy a mostrar a ustedes que en el nombre del Señor Jesús, aún los apóstoles se quejaron y cuestionaron a Jesús. Porque cuando usted no entiende las cosas que habla el predicador, dice, bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia si no entiendo nada? ¿De qué me sirve si no entiendo? ¿De qué libro quiere De todo el Del nuevo pacto. ¿Qué nos dijo primero? Que De Mateo dijo, No, empezando con Mateo, todas las parábolas. De Mateo. todo el Nuevo Testamento. Usted lo que puede hacer es muy sencillo. Mire la metodología. Usted empieza por el libro de Mateo y empieza a mirar todos los subtítulos. Donde diga parábola, eso ahí marca. Y dice del versículo tal a tal. Pero no busque explicación en ninguna parte. Ni de la Biblia, ni de predicadores, ni de libros, ni de internet. Solamente trate de, como hice yo, empecé a copiar la parábola de la semilla y por Dios. Por un lado estaba la parábola y al ladito está la explicación. Y yo no voy a mirar la explicación. Y por más que trataba de recordar lo que significaba cada cosa, nunca, no daba pie con bolas. Y eso es lo que quiero que usted haga, para que vea lo importante que es, o lo beneficioso que ha sido para nosotros nacer en este tiempo de tantas bendiciones y de avances. Dios nos ha concedido entender su palabra, su doctrina, y no pasar por toda esta situación. Ahora, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 13, ¿verdad? Y en el versículo 10 en adelante, mire lo que pasa. Le estoy poniendo esta inquietud, porque precisamente aún los apóstoles cuestionaron a Jesús por la manera que Él enseñaba, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 1, encontramos la parábola del sembrador, ¿verdad? De la semilla. Y dice el versículo 9, ¿qué lee usted ahí? El que tiene oídos para oír, oirá. Está hablando de la responsabilidad personal, ¿sí o no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, el que es sordo a las palabras de Dios, haga lo que le dé la gana, ¿no? Haga lo que quiera, ¿sí o no? ¿Me explico? O sea, ese texto nos habla de mi responsabilidad espiritual y personal en relación con el mensaje de Cristo. ¿Me dice amén? Ahora dice, versículo 10. Aquí viene el cuestionamiento. Dice, entonces acercándose los discípulos, o sea, los 12 discípulos, todos tenían el mismo sentir, todos tenían la misma preocupación. Y le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué no le hablas clarito? Le dices las cosas como son. ¿Sí o no? ¿No le parece? ¿Por qué la pones tan difícil? Haz que lo entiendan todo, explícaselos. Hermano, nosotros cuestionamos a Dios, ¿sí o no? Ay, Señor, pero ¿por qué me haces pasar por esto? Cuando yo estaba, el Señor, me quiere sacar, yo le decía al Señor, me quiere sacar de aquí, de la tierra ya, de una vez. Cuando estaba con ese COVID, yo vi a mi esposa cocinando y moviéndose. ¿Qué sentiste, mi hija? ¿Qué sentiste tú cuando tuviste COVID? Yo no pude hacer nada. ¿Cómo qué? Bedridden. ¿Pero te sentías muy mal? No podía hacer nada, pero no se sentía mal. ¿Te dolía un poquito la garganta? ¿La cabeza? Ya. Pero yo ni me podía mover, me dolía la garganta, me dolía la cabeza, tenía fiebres.
Ni podía abrir los ojos, hermano. Yo me estaba muriendo y con quien el único hablaba era con Dios porque estaba cerrado en ese cuarto ahí aislado. Hermanos, nosotros le preguntamos, ¿por qué permites esto y por qué pasa aquello? Los apóstoles son seres humanos igual que nosotros y dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora vamos a ver lo que dice Jesús. Versículo 11, ¿está ahí? Respondiendo Jesús les dijo, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos. Hermano, y eso parece un poco, dígalo sinceramente, ¿cómo usted lo ve? ¿Es justo eso? ¿Cómo se dice en inglés? It's not fair. Right? Pareciera que Dios a uno les da y al otro no les da. Esa es la impresión que nos da cuando nosotros, hermano, estudiamos la Biblia, la miramos con una perspectiva humana, con un juicio humano, y nos confundimos porque aquí dice, porque a ustedes les es dado. Hermano, ¿la salvación no es dada también? Sí. Entonces, ¿por qué a uno se le da la salvación y a otros no? Hermano, no es porque Dios sea injusto. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. A veces yo no lo entiendo, pero Dios sigue siendo justo. Dios es santo. Así que a veces, hermano, el mensaje nosotros no lo entendemos porque está hablado en lenguaje humano y no vemos todas las cosas, todas las razones, propósitos y lo que viene a razón de lo que se está diciendo. Le voy a explicar. Dice, porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué no se les da? Dice, porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Y usted vuelve uno y dice, pero, oye, si este tiene, ¿por qué le van a dar más? Y este que no tiene, ¿por qué se lo va a quitar lo poquito que tiene? O sea, nosotros todo lo medimos, hermano, humanamente. Pero si usted tiene fe, ¿qué va a hacer Dios? Le va a dar más fe, porque usted tiene fe, ¿sí o no? Pero si usted no tiene fe, aún la vida que tiene, Dios se le va a quitar. ¿Me explico lo que digo? Hermano, tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Si una persona es obediente, recibe más de Dios. Pero si una persona es desobediente, aún lo que tiene, Dios se lo va a quitar. ¿Sí o no? Un ciudadano de los Estados Unidos obedece la ley, se le da más libertad, más privilegios. Pero si usted es un ciudadano y comete delito y es criminal, le van a quitar hasta la libertad que tiene. Eso es correcto. Pero hay que mirarlo la perspectiva divina. ¿Me dice amén a eso? Dice, por ese motivo les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. Ni entienden. Hermano, voy a poner un ejemplo. Lázaro se murió. ¿Sí o no? Y Jesús estaba en cierto lugar, como 2 días de camino. Y vinieron y mandaron aviso. Las hermanas María y Marta le dijeron, Señor, al que amas está muy enfermo y se está muriendo. Ya los doctores no dan con él y bueno, hace falta que venga rápido. Y Jesús dijo, Lázaro está dormido. Vamos a esperar aquí un ratito. Se demoró 2 días más. Así que llegó 4 días después, ¿sí o no? Y, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. O sea, la culpa no es de la enfermedad, es de Jesús. ¿Eh? ¿Lo dije mal? ¿Qué dije? Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no se hubiese muerto. Así que por culpa tuya se murió. O sea, siempre le echamos la culpa a Dios, llega tarde, que no hace lo que le pedimos y que, hermano, Dios tenga misericordia de nosotros que somos tan inconformes. Y Jesús dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y dijo ella, sí, pero el problema es, tu hermano va a resucitar y dice, yo sé. En la resurrección allá, cuando venga el reino de Dios, y dice, no, estoy hablando que yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Sí? Y Jesús ahí, perdóname Señor, pero Jesús tiene que
¿cómo decir? Repetir. Y nosotros, no puede ser, es a mi manera, yo sufro, yo soy así, yo no entiendo. Somos, hermano, cabezones. Que tienes que hacerlo así. No, Señor, imagínate que si el plátano no se me ha madurado, no me lo puedo comer. Siempre estamos poniendo una razón, aunque sea absurda. Bien. Mire qué sucede. Usted después con tiempo busque la resurrección de Lázaro de Betania, ¿verdad? Mire qué cosa más curiosa, hermano. Jesús llega, dice, lléveme a donde lo enterraron. Fueron allí al cementerio. Quiten la roca, Señor, que como no quiten la roca, ya tiene peste, ya está podrido. Que le quiten la piedra, digo. O sea, hasta ¿cómo se dice? Le resistimos al Señor. No, que nosotros tenemos la razón, está equivocado. Y Jesús, acaben de quitar la piedra, la quitaron. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, lo resucitó. ¿Sabe qué pasó después de eso? Jesús le dijo, oye, quítenle todas las ropas esas, unas ¿cómo se dice? Lo preparaban, la ropa mortuoria, era diferente a nosotros, le ponían una tela de lino, con bálsamos y todo eso para que no oliera mal, etc. Desátenlo y déjenlo ir. Cuando las otras personas de la ciudad se enteraron que Jesús resucitó a Lázaro, dicen, no, Jesús no podía hacer eso. Vamos a matarlo. Y ese condenado que resucitó, vamos a matarlo también a Lázaro. Lo había acabado de resucitar y ya los judíos querían matarlo otra vez. Fíjense cómo somos nosotros. Óyeme, por eso le digo, si estuviéramos en los tiempos de Cristo, Dios tenga misericordia, porque si estuviéramos allí, quizás fuéramos como esas personas judías que cuando vieron a Lázaro resucitado después de 4 días, querían matarlo. Sí. Hermano, qué cosa más. Yo lo pienso y a mí me da risa, pero yo digo, hay que estar loco. Si yo veo que alguien resucita a un muerto, yo me tengo que alegrar y decir, gloria a Dios, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y cambiar mi vida. No, esta gente quería matar a Lázaro, al resucitado. Y a Jesús, que lo resucitó también. Óigame, si tiene poder sobre la muerte, ¿qué vas a hacerle? Bueno, pero así somos. Entonces, de esta manera, hermano, nosotros a veces enfrentamos la Biblia con esta falta de entendimiento, con esta falta de sabiduría, sin ver las cosas como son, sin ver la perspectiva divina. Entonces, vamos al versículo 14. ¿Verdad? Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Fíjese, hermano, cuando una persona no entiende, cuando una persona rechaza, como aquellos judíos que le estaba hablando que rechazaron a Jesús por resucitar a Lázaro, cuando no se entiende la palabra, cuando se resiste a Dios, hay un cumplimiento profético. Así que tenemos que tener cuidado si con nuestras acciones, decisiones y actitudes, en vez de estar cumpliendo las profecías de bendición, estamos recibiendo profecías de maldición. O sea, estamos cumpliendo con los parámetros de profecías que hablan de la maldición de los incrédulos. ¿Me explico lo que digo? Me dice amén. Esto es importante. Porque tanto usted como yo debemos estar en un lugar, en la profecía de cumplimiento, en pos de Cristo, o sea, en pos del Evangelio para bendición, o estamos en el cumplimiento profético en virtud de la maldición. No hay términos medios. Me dice amén. Así que pónganse los zapatos y ande con Cristo. Dice acá, esto es lo que se cumple. Por eso les he dado a ellos, a ustedes, el reino de los cielos y a ellos no. ¿Por qué no se le da? Aquí está la explicación. Dice, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo verán y no percibirán. Porque, ¿cuál es la razón? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Porque el corazón se ha engrosado. ¿Qué significa eso? Engrosar, perdón, tiene que ver con crecer. Vamos a engrosar las filas de la fe, significa hacer crecer. Pero esto no es hacer crecer positivo, esto es un crecer negativo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando uno se envanece, es lo que está diciendo ahí. Cuando uno se cree más de lo que es. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado.
Fíjese, esa es la primera condición. Dios habla que el problema, ¿dónde está? En el corazón. ¿Dónde está el problema de nosotros? En el corazón. Aquí. No en el vecino, no en el otro, no en Dios, mucho menos. Dice, porque no oyen, no ven, no entienden. ¿Por qué? Por culpa de su corazón. ¿Me está entendiendo? Amén. Le estoy explicando la profecía. Dice, porque el corazón de este pueblo, de estas personas, se ha engrosado, se ha enaltecido. Y con los oídos, ¿cómo oyen? Pesadamente. Como si estuvieran, ¿qué? En un sueño. Ah, no me interesa. Eso no... O sea, no quieren oír. Dice, y han cerrado sus ojos. Como si estuvieran acostados a dormir, ¿verdad? Hermano, ¿quién engrosó ese corazón? ¿Quién cerró los ojos y quién oyó pesadamente? ¿Dios o las personas? Entonces, hermano, aquí lo que Dios nos está diciendo, ellos no reciben, ¿por qué? Porque no quieren. ¿Es un problema de ellos? Porque están escuchando la profecía, están escuchando la palabra, están escuchando parábolas del maestro. ¿Sí? Ahora, escúcheme, ni los apóstoles lo entendían. ¿Pero qué hacían los apóstoles cuando Jesús terminaba de hablar? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Señor, ¿qué quisiste decir con eso de la semilla y el sembrador y todo eso? Por eso, hermano, yo quiero que usted se dé cuenta. Si usted no recibe es porque no busca. Que no pregunta. Si no entiende es porque usted no busca. Es porque usted no tiene interés. Y le estoy diciendo, estamos terminando el año y tenemos que interesarnos en las cosas de Dios. Amén. El mundo, hermano, está perdido. Y yo le voy a decir, tenemos una sola vida. Es como estaba meditando con el Señor hoy en la mañana y hablando con Él acerca de las personas que lo arriesgan todo por un ideal, ¿no? Como decir, los soldados, los policías. Ellos salen a su trabajo, que es, en el caso de los soldados, pelear, y en la guerra, y en el caso de los policías, cumplir la ley. Hermano, si ellos no están convencidos de lo que están haciendo, están perdiendo su vida. Cada día pueden perder. Están a riesgo. Nosotros también tenemos ese problema. Como seres humanos, cualquier día podemos morir. Y los hermanos y yo sabemos. Bueno, los hermanos sabemos. Cuando usted está cerca de la muerte, si usted se equivocó en lo que creyó, ya no hay vuelta atrás. Amén. Hay personas, como dice la parábola de las bodas, que había uno que no estaba vestido de bodas. Y el Señor vino directamente y de manera personal. Dice, ¿qué haces tú aquí? Dice, no, yo vine por las bodas, que me invitaron y me entré. Pero no te veo vestido de bodas. ¿Cómo entraste? El Señor no le va a preguntar, todos los que no vistieron, no, va a ir uno por uno. Va a ser personal la pregunta. Y si usted no está vestido o revestido de Cristo, usted va a ser sacado de la boda antes que empiece la celebración. Entonces aquí encontramos lo siguiente. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado voluntariamente sus ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos y con el corazón entender. Y si no pasa esto, hermano, fíjense, Jesús está diciendo, ¿cuáles son los requerimientos? Usted tiene que primero ver con los ojos, ¿sí o no? Segundo, debe oír el mensaje. Tercero, entender en el corazón, sentirlo, y luego te conviertes y finalmente Dios te sana. Y sanar es una palabra en griego y hebreo que significa tanto sanar como salvar. Es como que está enfermo y se va a morir y viene y te quita la enfermedad y te salva. Y dice, me sanó. No dice, me salvó, dice, me sanó. Pero al final es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Me explico, hermano? Entonces, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque habla nuevamente de la responsabilidad personal. Tenemos una responsabilidad con el mensaje. Tenemos una responsabilidad con Dios. Entonces, Jesús, hermano, está exhortándonos hoy a que le mostremos interés. Yo estuve, como le dije una vez, o varias veces le he dicho, que estuve cuando salió la edición de la nueva versión internacional que el hermano tiene. El doctor Jaramillo era el director de traducción de esta versión.
Un hombre muy inteligente, sabio, conocedor de los idiomas antiguos, tanto hebreo, griego, arameo, incluso latín. O sea, ese hombre es una eminencia. Y su equipo de trabajo que vino con él. Y estuvimos en la conferencia, mi suegro y yo, y tantos pastores en Cuba. Entonces, él decía, usted ve esta versión. Estamos entregando esta versión a la iglesia con la intención de que esté más cerca de los originales, que si hay traducción dinámica, que si hay esto y lo otro. Y nos dio ¿cómo decir? Todas las técnicas teológicas que utilizaron para la traducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa que decía este doctor, decía, lo único que lamentamos es que el pueblo de Dios no aprecia esto. ¿Usted sabe cuántas horas dedicamos nosotros a hacer esta traducción? ¿Usted sabe cuántas horas nosotros dedicamos al estudio, a la elaboración, a la discusión, para llegar al texto de manera crítica, a fin de tener lo mejor de todo lo anterior que se ha hecho para tener la Biblia? ¿Sabe cuánta sangre, gente murió por culpa de esto? No por esta versión únicamente, sino por todas las versiones de la Biblia. Cuánta persecución, cuánto sacrificio. ¿Y a nosotros cuánto nos costó? $20, $100. ¿Y cuánto fue eso? 3 días de trabajo. Nos llegó. Para otros quizás sea un poco más de tiempo, pero en un día usted puede comprar una de las mejores Biblias que hay en el mercado. Hermano. Y la compramos y es un regalo que guardamos. Dios me perdone por me reírme, pero ¿saben la historia del pastor? No la valoramos. Exactamente. Y no lo estoy diciendo con mala intención, hermano. Lo estoy diciendo, y se lo he dicho a mis hijos en casa. Dice que hubo un pastor. Esto es una historia que, bueno, no me la cuento para... Creo que lo conté una vez, pero quiero que lo sepan otra vez. Ese pastor llegó a una casa, fue invitado a comer por los hermanos de la iglesia. Y el pastor vio que la hermana tenía especial atención con él, muy agradecido porque el pastor había venido. Y le puso la mejor mesa con los cubiertos y todo, la loza. Y cuando el pastor terminó de comer, le pidió la Biblia a los hermanos, leyó unos textos y oraron y todo, y se fue el pastor. Pero como ella había sacado la vajilla y todos los utensilios de lo mejor que tenía, ella terminó lavando todos los trastes y me falta un tenedor. El pastor se llevó el tenedor. Porque el único que falta es el del pastor. Entonces, ¿sabe qué hizo el pastor? Cuando él terminó de leer, agarró el tenedor y lo puso dentro de la Biblia. Cerró la Biblia y la puso a un lado. Terminaron de comer, pero lo hizo a propósito. ¿Sabe por qué? Bueno, la hermana le dijo a su esposo, el pastor es un ladrón. Pero el esposo dijo, no, ¿cómo va a ser el pastor? No, si es un siervo de Dios. Y dice, sí, pero me falta uno solo, y es el que tenía el pastor. Se llevó el tenedor, porque estaba lindo, era que dorado, que si no sé cuánto, y era lo mejor de nosotros. Se lo llevó. Pero no le dijeron nada al pastor. Y pasó el tiempo, iban a la iglesia, ay hermano, gloria a Dios, Dios le bendiga, pastor. Pero nunca le dijeron, pastor, el tenedor, que es lo que tenemos, si sentimos sospecha de alguien, ser de frente. Bueno, pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo. E invitaron otra vez al pastor a la casa a comer. Y dijo a la esposa, esta vez no le pongo la vajilla, porque si no se la lleva también. Se lleva otro tenedor. Entonces... pasó, hermano, que terminaron la comida y dice el pastor, hermano, ¿me puede prestar la Biblia para leer unos pasajes y demás? Y dice, ¿cómo no, pastor? Aquí tome la Biblia, hermano. Y dice, bueno, creo que voy a tomar la palabra en el mismo lugar que la dejamos la otra vez. Porque él vio que estaba bien agolpada. Y le dijo, ¿sabe qué? La última vez que vine, que ustedes me invitaron y estoy muy agradecido, yo puse como marcador el tenedor. Y todavía está ahí. Quiere decir que todo ese tiempo ustedes no han leído la Biblia. Y es que, hermano, aquí tiene su tenedor. Entonces el esposo le dijo,
pastor, queremos pedirle perdón, porque hemos pensado todo este tiempo que usted se había robado el tenedor. Le dije, no, lo dejen en la Biblia a ver si ustedes leían la palabra. Pero ya veo que no. Aman a Dios, van a la iglesia, son buenos diezmantes, hacen esto y lo otro, pero no se ocupan de lo más importante, que es alimentar su alma. Y aquí está la prueba. Entonces, hermano, ¿por qué le cuento esto? No por regañarlo ni nada, aunque sí, quiero regañarlo. Pero, hermano, aquí tenemos, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y sí, no sé si me estoy pasando, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, yo le decía, Señor, yo no quiero reprender a los hermanos en el último año. Pero bueno, como hay tantos que van a escuchar el mensaje después, lo que quiero decir, hermano, es que primero Dios habló conmigo referente a que uno tiene que leer la Biblia. ¿Cuánto? Todos los días. Hay misterios aquí, hermanos, que nos son revelados si buscamos. Cuando los apóstoles hicieron esto, dice el versículo 16, que estamos leyendo en Mateo 13, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, pero bienaventurados los ojos de ustedes. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con la gente o con sus discípulos? Le dijo, pero bienaventurados son sus ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Por qué los apóstoles eran bienaventurados? Porque ellos querían oír, ellos querían ver, ellos querían entender a Dios. Fíjense, hermano, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos esto en cuenta? Porque los apóstoles, hermano, ellos lo abandonaron todo para estar con Jesús. ¿Sí o no? Ellos tenían trabajo, ellos tenían familia, ellos tenían todo. ¿Y qué dijeron? Cuando Jesús les dijo, sígueme, ellos no se pusieron, espérate, Señor, voy a entrenar a mi papá. No, Señor, voy a hacer esto. No les dijeron, no. Dejaron todo ahí mismo y se fueron. No fueron a la casa, se fueron con Jesús. Y la familia dijo, Pedro se fue. Porque Pedro tenía esposa. No sabemos si tenía hijos o no, pero a menos esposa. Le dijo, ¿dónde está Pedro que no ha llegado? No, Pedro se fue con Jesús. Se lo dijo Zebedeo. Se lo dijo el otro que estaba allí presente. A Mateo le pasó lo mismo. Hermano, ellos, hay una parte en la Biblia que yo quiero compartirle. A ver. Yo cuando estaba leyendo esto me quedé asombrado de las cosas que hace Dios. Déjeme ver si está en Juan 6. Bueno, esta parte no la puse, lo dejé en el papelito que tengo en casa. Pero es interesante, hermano, debe ver si... vamos a ir a Marcos capítulo 10. Por favor, con esto voy a terminar. Yo sé que me he alargado, no puedo predicarles todo lo que tengo, pero en el nombre del Señor Jesús, espero que esto les sirva suficiente. Marcos 10, vamos allí. Vamos por Marcos, capítulo 10, versículos de 26 al 30. Miren qué cosa más linda esta, hermano. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? De la salvación. De que usted tiene que buscarla con todo el corazón y sinceramente. ¿Me dice amén? Amén. Marcos 10, versículos 26 al 30. ¿Está ahí? Amén. Esto que vamos a leer lo dijeron los apóstoles después de oír la predicación de Jesús, de la exhortación que le había dado a ciertas personas. Usted tome su tiempo para leer ese capítulo completo. Es después de que habla con el rico, el joven rico, que quería, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, para heredar la vida tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, usted se lo va a leer el capítulo 10. Y cuando Jesús terminó de hablar, los apóstoles que estaban junto a él se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿y quién pues podrá ser salvo? Cuando ellos oyeron las palabras de Jesús, dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Yo no soy digno, no puedo llegar allí. Entonces Jesús les dijo,
mirándolos fijamente les dijo, para los hombres es imposible. O sea, por sus obras no se pueden salvar. ¿Por qué nos salvamos nosotros? Por el sacrificio de Cristo, por la fe en ese sacrificio, por vivir bajo la fe de Cristo. Dice, para los hombres es imposible salvarse, mas para Dios, que es Jesús, no. Para Dios todo es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro, el apóstol, comenzó a decirle, he aquí, fíjese, cuando él oyó esto, dijo, he aquí nosotros, los apóstoles, lo hemos dejado todo. Y te hemos, hermano, no es simplemente lo dejé todo, sino lo dejé todo y te sigo. ¿Sí? Respondió Jesús y le dijo esto como promesa. De cierto te digo que no hay ninguno, y esto ya extendiéndolo a todos los discípulos, a todos los creyentes, que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna, la salvación. Hermano, esta es la promesa. Nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Hay cosas que tenemos que dejar, cosas que queremos retener, pero que no convienen. Sean gustos, sean propiedades, sean cosas, pero hay cosas que hay que sacrificar para alcanzar esa salvación. Y no significa que usted la deja para pagar por su salvación, sino que usted deja esas cosas para alcanzar aquello. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué les exhorto en esta hora en el nombre del Señor Jesús? Pónganse planes con Dios, proyectos con Dios, porque la salvación es para aquellos que la buscan, que tienen interés. Hay muchas personas que están tratando de entender a Dios. Y le digo porque le he predicado a jóvenes que son hijos de pastores. ¿Y sabe lo que me ha sorprendido? Esto me ha sorprendido solamente en Texas. Nunca había visto cosa igual. Hijos de pastores no bautizados. Aún de la doctrina no bautizados. Personas que el otro día tenía un cliente, y lo voy a decir así, una persona se ve muy digna, una persona muy elegante. Y bueno, me dice, no, quiero que me hagas el corte así. Lo he pelado como 2 o 3 veces. Y conversábamos de muchos temas, pero de pronto, No se dice así. No se dice lo de pelado. le he cortado el cabello, perdón. Le he cortado el cabello. En cubano sería lo pelé. Pero bueno, dicho correctamente, le he cortado el cabello. Y entonces, hermano, lo curioso de todo es que me dice, yo también soy cristiano. Y yo no lo sabía. Pero yo siempre he dado testimonio de ser pastor y esto y lo otro. Y cuando estamos los misioneros, yo también soy cristiano y yo fui al Instituto Bíblico, y yo soy predicador, y soy miembro de una junta directiva de una iglesia aquí en Odessa, pero ya hace tiempo que no me congrego. Pero mi testimonio fue así. Y cuando me cuenta el testimonio, hermano, me sacó las lágrimas. Qué cosa más bella hizo Dios con este señor, con ese hermano. Él dice, yo no creía en Dios, ni quería saber de Dios. Cuando me hablaban de la Biblia me ofendía. Pero un día alguien vino y me dijo algo, y me dijo, no, en tal lugar van a poner una película cristiana. Y él fue, y la película era sobre el arrebatamiento de la iglesia. Nomás él vio la película, se levantó el pastor, predicador, fue al frente y dio un mensaje cortito, pero dio un mensaje y llamó al arrepentimiento y a aceptar a Cristo. Y dice, cuando ese hombre se paró allí, después de lo que yo vi, yo sentí que algo cambió en mí por ver la película esa. Pero cuando ese hombre predicó, se quebró algo dentro de mí y empecé a llorar. Y sentía que Dios estaba encima de mí. Y dice, y yo lloraba y gritaba, chillaba como un bebé. ¿Está bien dicho? Y y salió, dice, y fui al frente, y dice, y oraron por mí. Y yo lloré y lloré y lloré, y no podía parar.
Se fue todo el mundo y yo todavía dije, no, tenemos que cerrar. Y él dice, yo no podía parar de llorar. Y dije, hermano, eso fue el Espíritu Santo. Y él hablando y yo llorando con él. Y él las lágrimas se le salían a mí también. Y eso ocurrió en el año 83, creo. O 85. Dije, santo Dios, hermano, qué clase de obra de Dios. Así como yo me convertí a Cristo, levantando mi mano y aceptando al Señor. Y fue tremendo, hermano, qué lindo. Y ahí conversamos de la fe. Me dijo que había estudiado teología porque Dios lo tocó tanto que se puso a estudiar teología y se hizo predicador. Y dice que después Dios lo usaba en los transportes públicos en México. Y dice que la gente, Dios los quebrantaba. Dice que iba en un bus, un pecero, ¿cómo le dicen? Un camión. Y dice que estaba predicando y el chofer arrimó y se paró a un lado. Y dice que no podía manejar porque estaba llorando. Era Dios, dice, todo el mundo empezó a llorar y él predicando y dice, me decía, Dios me usaba, dice, hermano, yo le dije, hermano, usted me va a perdonar, pero Dios no ha cambiado de opinión, usted sí, pero él no, él lo quiere seguir usando porque mira, me está haciendo llorar a mí también. Y yo le digo, hermano, tenemos oportunidad. ¿Cuántos obreros tiene Dios en este mundo? ¿Qué dijo él en su palabra? Pocos son los obreros y muchas la mies. Dios nos está exhortando a predicar, a conocer su palabra, porque somos mensajeros del reino de los cielos. Así que, hermano, espero que en el nombre del Señor, este nuevo año, logremos grandes metas. Amén. Vamos a orar. Bendito sea Cristo. Ay, qué gracia, Señor. Aleluya. Vamos a orar.